Este martes, un centenar de personas se concentró frente al Congreso de los Diputados para exigir la dimisión inmediata del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La protesta, convocada por la organización AOIR, estuvo marcada por consignas como España es cristiana, no musulmana y Sánchez dimisión. Como es habitual en este tipo de manifestaciones, la Policía Nacional desplazó a los asistentes a un lado del edificio, impidiendo que se grabaran imágenes directamente frente al Congreso. Uno de los elementos más llamativos de la protesta fueron varios autobuses y camiones decorados con imágenes de personas imputadas por delitos como malversación y corrupción. Entre los rostros destacados en estos vehículos se encontraban Pedro Sánchez, su esposa Begoña Gómez, su hermano David Sánchez y el exministro José Luis Ábalos. Las imágenes representaban a la familia del presidente con una estética similar a la de una mafia siciliana, denunciando así presuntas irregularidades en su entorno. La manifestación se enmarca en un clima de creciente tensión política y descontento social con el Ejecutivo. AOIR, una organización conocida principalmente por ser la responsable de que muchos de los familiares de Pedro Sánchez estén imputados, ha sido una de las principales impulsoras de protestas contra el gobierno en los últimos años. Este tipo de movilizaciones reflejan la polarización del panorama político en España, con sectores que acusan a Sánchez de corrupción y piden su dimisión inmediata. Mientras tanto, el gobierno sigue defendiendo su gestión ante las críticas y protestas que se suceden en distintos puntos del país con cada vez más frecuencia. Los partidarios de Sánchez argumentan que estas manifestaciones son promovidas por grupos extremistas que buscan desestabilizar al gobierno y socavar la democracia. Sin embargo, los manifestantes insisten en que su lucha es legítima y necesaria para preservar los valores y la identidad de España. La polémica en torno a estas protestas no se limita a las acusaciones de corrupción. El lema España es cristiana, no musulmana ha generado un intenso debate sobre la identidad nacional y el papel de la religión en la sociedad española. Los organizadores de la manifestación argumentan que el gobierno está facilitando la islamización del país a través de políticas de inmigración y multiculturalismo que, según ellos, ponen en peligro los valores tradicionales. Por otro lado, los críticos de la protesta aseguran que este tipo de consignas fomentan la xenofobia y el odio hacia los musulmanes. Para ellos, el verdadero problema no es la inmigración, sino la falta de políticas efectivas para integrar a los recién llegados y garantizar la convivencia pacífica entre todas las comunidades. Además, señalan que este tipo de movilizaciones solo sirven para dividir a la sociedad y desviar la atención de problemas más urgentes, como la crisis económica y el desempleo. En cualquier caso, lo que está claro es que estas protestas reflejan un profundo malestar social y una creciente polarización política en España. Mientras algunos ven en estas movilizaciones una defensa legítima de los valores nacionales, otros las consideran una muestra de intolerancia y xenofobia. Lo que está en juego no es solo el futuro de Pedro Sánchez y su gobierno, sino el tipo de sociedad que queremos construir, una sociedad abierta y diversa o una sociedad cerrada y defensiva. Mientras tanto, las calles de Madrid siguen siendo testigo de este enfrentamiento entre dos visiones opuestas de España. Y mientras los manifestantes corean consignas contra el gobierno y ondean banderas españolas, el debate sobre la identidad nacional y el futuro del país sigue abierto. ¿Lograrán estas protestas cambiar el rumbo de la política española? ¿O serán solo un episodio más en la creciente polarización que divide al país? El tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que el descontento social y la tensión política no van a desaparecer tan fácilmente. La manifestación frente al Congreso de los Diputados no fue un evento aislado, sino parte de una serie de movilizaciones que han ido ganando fuerza en los últimos meses. Estas protestas, organizadas principalmente por grupos de ultraderecha y sectores críticos con el gobierno, han encontrado eco en una parte de la población que se siente descontenta con las políticas de Pedro Sánchez. Desde la gestión de la inmigración hasta las acusaciones de corrupción en su entorno, los motivos para salir a la calle son variados, pero todos confluyen en una misma demanda: la dimisión del presidente. Uno de los aspectos más controvertidos de la protesta fue el uso de autobuses y camiones decorados con imágenes de personas imputadas por delitos como malversación y corrupción. Entre los rostros destacados se encontraban no solo Pedro Sánchez, sino también su esposa, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez, y el exministro José Luis Ábalos. Estas imágenes, presentadas con una estética que recuerda a la de una mafia siciliana, buscaban denunciar lo que los organizadores consideran una red de corrupción en el entorno del presidente. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por muchos,
que lo ven como una estrategia populista y sensacionalista para desacreditar al gobierno. La organización detrás de la protesta, AOIR, ha sido una de las principales impulsoras de este tipo de movilizaciones en los últimos años. Conocida por su papel en las investigaciones que han llevado a la imputación de varios familiares y allegados de Pedro Sánchez, AOIR ha logrado capitalizar el descontento de una parte de la sociedad y convertirlo en un movimiento político. Sin embargo, sus métodos y su retórica han sido cuestionados por quienes consideran que fomentan la polarización y el odio. El lema "España es cristiana, no musulmana" ha sido uno de los más polémicos de la protesta. Para los organizadores, este eslogan representa una defensa de los valores tradicionales y una advertencia contra lo que perciben como una islamización del país. Argumentan que el gobierno está facilitando la llegada masiva de inmigrantes musulmanes y promoviendo políticas multiculturales que, según ellos, ponen en peligro la identidad y los valores cristianos de España. Sin embargo, este mensaje ha sido criticado por muchos, que lo consideran xenófobo y discriminatorio. Los críticos de la protesta aseguran que este tipo de consignas no solo fomentan el odio hacia los musulmanes, sino que también distraen la atención de problemas más urgentes, como la crisis económica, el desempleo y la falta de vivienda. Para ellos, el verdadero desafío no es la inmigración, sino la falta de políticas efectivas para integrar a los recién llegados y garantizar la convivencia pacífica entre todas las comunidades. Además, señalan que este tipo de movilizaciones solo sirven para dividir a la sociedad y desviar la atención de los verdaderos problemas. Mientras tanto, el gobierno de Pedro Sánchez sigue defendiendo su gestión ante las críticas y protestas que se suceden en distintos puntos del país. Los partidarios de Sánchez argumentan que estas manifestaciones son promovidas por grupos extremistas que buscan desestabilizar al gobierno y socavar la democracia. Además, insisten en que las acusaciones de corrupción en su entorno son infundadas y forman parte de una campaña de desprestigio orquestada por sus adversarios políticos. Sin embargo, lo que está claro es que estas protestas reflejan un profundo malestar social y una creciente polarización política en España. Mientras algunos ven en estas movilizaciones una defensa legítima de los valores nacionales, otros las consideran una muestra de intolerancia y xenofobia. Lo que está en juego no es solo el futuro de Pedro Sánchez y su gobierno, sino el tipo de sociedad que queremos construir, una sociedad abierta y diversa o una sociedad cerrada y defensiva. En este contexto, las calles de Madrid se han convertido en un campo de batalla simbólico, donde dos visiones opuestas de España se enfrentan. Por un lado, están quienes defienden una España plural y multicultural, donde la diversidad sea vista como una riqueza y no como una amenaza. Por otro lado, están quienes abogan por una España homogénea y tradicional, donde los valores cristianos y la identidad nacional sean preservados a toda costa. Este enfrentamiento no es nuevo, pero ha cobrado una nueva dimensión en los últimos años, impulsado por la creciente polarización política y el auge de los movimientos populistas. En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, la cuestión de la identidad nacional se ha convertido en un tema central del debate político. Y en España, este debate se ha visto agudizado por las políticas de inmigración y multiculturalismo del gobierno de Pedro Sánchez. Mientras tanto, las protestas frente al Congreso de los Diputados siguen siendo un recordatorio de que el descontento social y la tensión política no van a desaparecer tan fácilmente. Ya sea por las acusaciones de corrupción, por la gestión de la inmigración o por la defensa de los valores tradicionales, lo que está claro es que una parte de la sociedad española está dispuesta a salir a la calle para hacer oír su voz. ¿Lograrán estas protestas cambiar el rumbo de la política española? ¿O serán solo un episodio más en la creciente polarización que divide al país? El tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que el debate sobre la identidad nacional y el futuro de España está lejos de haber terminado. Y mientras tanto, las calles de Madrid seguirán siendo testigo de este enfrentamiento entre dos visiones opuestas de lo que significa ser español. El impacto de estas manifestaciones va más allá de las calles de Madrid. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla paralelo, donde partidarios y detractores de las protestas intercambian argumentos, memes y consignas. Bajo hashtags como #España es cristiana, #Sánchez dimisión y #no al multiculturalismo, los usuarios expresan sus opiniones, muchas veces de manera apasionada y polarizada. Este fenómeno no hace más que reflejar la división que existe en la sociedad española, donde temas como la inmigración, la identidad nacional y la religión generan posturas irreconciliables. Por un lado,
Están quienes defienden que España debe preservar sus raíces cristianas y su identidad cultural frente a lo que perciben como una invasión de valores ajenos. Para ellos, la llegada masiva de inmigrantes musulmanes y la construcción de mezquitas en todo el país son señales de una islamización silenciosa que amenaza con cambiar la esencia de España. Argumentan que el gobierno de Pedro Sánchez, en su afán por ser inclusivo y multicultural, está ignorando las preocupaciones de una parte importante de la población. Por otro lado, están quienes consideran que este discurso es xenófobo y alarmista. Para ellos, España es un país diverso y plural, donde la convivencia entre diferentes culturas y religiones no solo es posible, sino enriquecedora. Critican que se utilice el miedo al otro para justificar políticas excluyentes y señalan que el verdadero problema no es la inmigración, sino la falta de políticas efectivas para integrar a los recién llegados y garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Este debate no es exclusivo de España. En toda Europa, el auge de los movimientos populistas y de extrema derecha ha puesto en el centro de la discusión temas como la inmigración, la identidad nacional y el papel de la religión en la sociedad. Países como Francia, Alemania e Italia han visto cómo partidos y grupos que defienden una visión tradicional y cerrada de la identidad nacional ganan terreno, alimentados por el miedo al cambio y la incertidumbre económica. En España, este fenómeno se ha visto agudizado por la polarización política y el descontento social. Las acusaciones de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez, sumadas a la percepción de que el gobierno está más preocupado por agendas progresistas que por los problemas cotidianos de la gente, han creado un caldo de cultivo perfecto para este tipo de movilizaciones. Y mientras el gobierno insiste en que estas protestas son promovidas por grupos extremistas, los manifestantes aseguran que representan a una parte de la sociedad que se siente ignorada y traicionada. Pero más allá de las consignas y los lemas, lo que está en juego es el futuro de España como nación. ¿Seremos capaces de construir una sociedad donde la diversidad sea vista como una riqueza y no como una amenaza? ¿O nos dejaremos llevar por el miedo y la desconfianza, construyendo muros en lugar de puentes? Estas son las preguntas que subyacen tras las protestas frente al Congreso de los Diputados y que seguirán siendo relevantes en los próximos años. Mientras tanto, las calles de Madrid seguirán siendo testigo de este enfrentamiento entre dos visiones opuestas de lo que significa ser español. Y mientras los manifestantes corean consignas contra el gobierno y ondean banderas españolas, el debate sobre la identidad nacional y el futuro del país seguirá abierto. ¿Lograrán estas protestas cambiar el rumbo de la política española? ¿O serán solo un episodio más en la creciente polarización que divide al país? El tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que el descontento social y la tensión política no van a desaparecer tan fácilmente. En este contexto, es importante recordar que la democracia no solo se construye en las urnas, sino también en las calles. Las protestas, ya sean a favor o en contra del gobierno, son una expresión legítima del descontento social y una forma de hacer oír la voz de quienes se sienten ignorados. Sin embargo, también es fundamental que este descontento se canalice de manera constructiva, buscando soluciones en lugar de alimentar el odio y la división. El desafío para España, y para cualquier democracia, es encontrar un equilibrio entre la defensa de los valores tradicionales y la apertura a la diversidad. Un equilibrio que permita preservar la identidad nacional sin caer en la exclusión y la discriminación. Un equilibrio que garantice la convivencia pacífica entre todas las comunidades, independientemente de su origen, religión o cultura. Mientras tanto, las protestas frente al Congreso de los Diputados seguirán siendo un recordatorio de que el debate sobre la identidad nacional y el futuro de España está lejos de haber terminado. Y mientras los manifestantes corean consignas y ondean banderas, el resto de la sociedad tendrá que decidir qué tipo de país quiere construir, uno abierto y diverso o uno cerrado y defensivo. La respuesta a esta pregunta no solo determinará el futuro de Pedro Sánchez y su gobierno, sino también el futuro de España como nación.